Ahí está, ya está grabando. Sí, profesor. Entonces, como vimos, un arreglo es un conjunto de datos del mismo tipo, el cual se referencian bajo un mismo nombre, se almacenan en memoria de manera continua y secuencial. ¿Sí? Vimos que un arreglo de caracteres, pues al igual que si fuera un arreglo de enteros, es un conjunto de datos del mismo tipo y debe de también tener su tamaño al momento de declararlo. ¿Sí? Entonces, también previo a este ejemplo, vimos cómo leer una palabra con scanf. El inconveniente de leer con scanf es que solamente va a leer hasta el espacio. Para solucionar eso, pusimos gets. Gets sí lee toda una cadena completa, incluyendo espacios. Entonces, vamos a repetir la ejecución de que solo ve, vamos a poner José Pérez. José Pérez justamente tiene 10 caracteres, entonces no tiene ningún problema. ¿Sí? Aparece, hola José Pérez. Ajá. Pero si yo pongo algo más grande, por ejemplo, voy a poner Miguel Ángel Pérez. ¿Sí? Miren qué barbaridad, sí lo hace, a pesar de que nosotros teníamos solamente 10 caracteres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, se pasa de 10, ¿verdad? ¿Qué ocurre aquí? Que el compilador dice, ay, este muchacho ya me declaró un tamaño menor al que está ocupando. Bueno, le voy a dar chance y yo voy a ocupar el siguiente espacio en memoria. Esto solo ocurre si las localidades consecutivas del arreglo se encuentran disponibles. Es decir, si aquí yo tengo, por ejemplo, hola, ¿no? Si aquí no hay nada en las siguientes localidades de memoria, si no hay nada, el compilador las ocupa. Si hubiera algo, pues se trabaría mi programa, ya no funcionaría. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? No, profe. ¿No? Sencillo, ¿no? Todo Ya bien. nos estamos acordando. Profe, si hubiera algo, ¿qué habría? O sea, ¿tendría que haber otro arreglo declarado o Pues puede no ser cualquier sabemos. otra cosa? Puede ser cualquier otra cosa, puede ser datos del programa, puede ser datos de otro programa. Si como es memoria, estos programas se almacenan en memoria principal, en la memoria RAM, pues todos los procesos de mi computadora utilizan la memoria RAM. Entonces pudiera ser que ahí hubiera datos incluso de otros programas. Por ejemplo, la captura del video, ¿no? Que ahí se esté capturando y pues no va a poder escribir mi programita en esas localidades porque ahí está el video. ¿Sí? Ok, gracias. Más o menos. Bien, sigamos pues. Para recorrer un arreglo, ya sea para llenarlo o para leerlo, podemos auxiliarnos de las sentencias for y while. Es más común utilizar la sentencia for. ¿Sí? Entonces, ¿qué les parece? Que pues lo vemos con un ejemplo, ¿no? Muy bien, entonces incluyo mi librería de costumbre. S te dio .h y Profe, declaro puso mi arreglo. una, ¿Mandé? Está mal escrito. una I de más. Estoy. ¿A dónde? No veo. ¿Dónde la cambió? ¿En dónde? ¿Cuál? ¿Qué pasa? Díganme, No, no le te decía noto. No, lo que acaba de cambiar. de que había Usted puesto. y yo. Ajá, Sí, me había ese tema. sobrado una I, ¿no? Muchas Sí. gracias. ¿De qué tamaño quieren el arreglo? Mm, De 20. De 20, Muy- muy bien. Ahí está el tamaño de 20. Voy a recorrer este arreglo para llenarlo. Igual con 0. ¿Y menor que quién? Que 20. 21. 20, muy bien. Ah. Y más. Perfecto. Entonces, ¿quién quiere que lo llene? ¿El usuario o automáticamente? El usuario. El usuario. Entonces ponemos printf. Dame el elemento de A. ¿Qué pongo aquí? ¿Por ciento qué?
Y. AI. ¿Así mero? Bueno, podría ser I más 1 para que se vea más bonito. Mm, Pero aquí, ¿qué pongo? ¿Sí está bien que ponga %i? Sí, desde el punto de vista de los arreglos, como van desde cero, pues sí. Sí. Lo que ¿No pasa puede ser que por ciento de? %d, %d es el formato para un entero, ¿verdad? Entonces, ¿dónde Ajá. iría esa i que mencionaban? Coma Ah, y no. Aquí iría la i, ¿verdad? Esta variable se va a pues, poner aquí a la hora de imprimir. El valor de esta variable se coloca en este formato, ¿sí? Recordarán que si, por ejemplo, yo pongo varios, así en ese orden debo colocar las variables. Se va a imprimir la i, luego la j y luego la k. ¿Ya se acordaron? sí. Muy bien. Y entonces el compañero dice que para que no empiece desde cero, le pongamos aquí más 1. Puede ser, ya eso es estética de cada quien, ¿sí? Luego aquí ponemos por ciento que ¿De? D, ¿De? pues D porque voy a leer un dato de tipo entero, ¿verdad? Aquí va el formato que yo voy a leer. Y de este lado, Ampersand A, corchete I. I. Muy bien, entonces voy a ir capturando el iésimo elemento. En la primera vuelta aquí va a ir 0, luego 1, luego 2, luego 3, luego 4 y así sucesivamente. ¿Sí? Muy bien, entonces estoy recorriendo un arreglo para llenarlo. ¿Sí? Desde 0 hasta 20. Dame el elemento del arreglo. Aquí pusimos i más 1, nada más por estética para que se vea bien. Y pues voy leyendo un dato de tipo entero, lo almaceno en la variable A0, luego en la variable A1, luego en la variable A2 y así sucesivamente. ¿Sí? Si yo quisiera imprimir esos datos, ¿qué haría? Puedo recorrer el arreglo con un ciclo for y aquí pongo que Los números que usted ingresó son los siguientes. los números que ingresó el usuario, ¿verdad? ¿Qué les parece si ponemos A por ciento qué? Por ciento i decía, ¿no? A por ciento i igual a, y aquí ya ponemos un valor. Entonces, ¿qué iría primero? ¿Qué variable? I, I. Y luego, A, corchete I. muy bien, A corchete i, perfecto. Entonces, se va a imprimir el arreglo que había introducido el usuario. ¿Sí? Bien, entonces, vamos a compilar y ejecutar. Dame el elemento A1. Híjole, no le pusimos saltos de línea, entonces se va a ver feo. Ah, no, qué bien. Entonces, pues pongo lo que sea, ¿no? Siempre y cuando sean valores de tipo entero. ¿Sí? Y ahí están los datos. A0 vale 2, A1 vale 5, A3 y así, ¿no? Sucesivamente. Son los mismos datos que metió el usuario los que está imprimiendo. ¿Sí? Pero pues no solamente para imprimir los datos me sirve recorrer un arreglo, sino que puedo yo manipularlos, ¿sí? Es decir, hacer operaciones con ellos. Por ejemplo, vamos a sumar todos los elementos que introduzca el arreglo, ¿no? O podemos hacer el promedio de todos los elementos que sume en el arreglo, ¿no? Que ponga en el arreglo. Para ello voy a declarar una variable suma. Recordarán que esta variable suma debe de estar igualada con 0, ¿sí? Porque si no lo hacen, va a ir sumando lo que introduzca el usuario más la basura que pueda tener en ese arreglo, ¿sí?
Bien, entonces aquí vamos a poner suma es igual a suma más ¿quién? Ah, corchete I. A corchete I. Se van a ir acumulando todos los datos de mi arreglo, ¿verdad? Y entonces, ¿qué les parece? Digan ustedes, pues me faltaría también una variable de tipo flotante, ¿verdad? Que se llame promedio. ¿A qué va a ser igual el promedio? Suma entre I. A la suma entre todos los datos totales. Suma entre todos los datos. ¿Cuántos datos son? 20. 20, muy bien. Sí, es correcto. Sin embargo, aquí tengo un error. ¿Quién me dice cuál es el error? El promedio debería estar afuera del ciclo for. Así es, porque si no, en cada ejecución se va a calcular el promedio, ¿verdad? Muy bien. Ahí está. ¿Qué me faltaría por hacer? Mostrar el promedio final con un print. El promedio es... Y pongo, ¿qué pongo? Promedio, ¿verdad? Bien, vamos a probarlo. Y ponemos datos. Faltó la variable, ¿no? ¿Cuál, oiga? Promedio es y faltó, bueno, declarar el tipo de variable. El porciento, ¿no? Ajá, el porciento F. Sí, aquí, ¿verdad? Nos faltó poner el formato de la variable que quiero yo imprimir. Entonces dice el compañero que sería... ¿Por ciento? ¿Ya lo dijo? ¿Por ciento qué? Porciento F. F. Por cierto, F. Muy bien. Va de nuevo y ponemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y ahí está el promedio. ¿Sí? Perfecto. Entonces podemos recorrer arreglos para realizar operaciones con los datos. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? No, profe. No. ¿No? Pues casi que nada más estamos recordando, ¿verdad? Porque esto ya lo vieron en fundamentos de programación. ¿Recuerdan cómo pasar arreglos a funciones? Para pasar un arreglo a una función, pues se tiene que hacer por separado, ¿sí? Primero va el nombre del arreglo y después el tamaño del arreglo. El prototipo de la función es el siguiente. Iría, por supuesto, qué tipo de arreglo, qué tipo de dato va a retornar, ¿sí? También ponemos el nombre de la función y dentro de los paréntesis indicamos los argumentos que llevará nuestra función. ¿Sí? El primero es un arreglo de tipo entero y el otro es un entero, que me significa el tamaño del arreglo. ¿Sí? ¿Qué les parece si modificamos el ejemplo que vimos para hacerlo con una función? Entonces necesitamos especificar el prototipo de la función. La función me va a devolver un valor de tipo flotante. Se va a llamar promediar. El primer dato del arreglo, pues es el primer dato de la función, el primer argumento de la función. Es un arreglo y el segundo, el tamaño del arreglo. ¿Sí? Este es solamente el prototipo. Lo que vamos a hacer ahora es definir a la función. Se define fuera de main, ¿sí? Como por aquí. Y pues voy a copiar el prototipo para definirla. Entonces, aquí la voy a definir. ¿Sí? Luego, ¿qué pongo? Un ciclo for. Con un ciclo for, ¿verdad? Con un ciclo for, digamos que en main voy a capturar el arreglo. Entonces, esto se queda aquí. Después, voy a necesitar este código, me lo voy a llevar a la función para obtener el promedio del arreglo. ¿Sí?
Ujú. Bien. Ahora, ¿qué me falta? Tengo, Hacer el llamado Eh, en el main. El 20 sí, debería de ser cambiado por el TAM. el 20 le cambiamos por TAM. Ok, listo. Entonces aquí también por TAM. Muy bien. ¿Qué más me falta? El return. El return. Sí, muy bien. Entonces aquí vamos a poner return. ¿Qué más me falta? Llamar a la función en el main. Llamar a la función. ¿Qué le parece que la llamamos aquí? Vamos a poner aquí promediar. Muy bien. Y pues los argumentos serían el arreglo, ¿sí? Y su tamaño, que sería de 20, ¿no? En este caso. ¿Qué más me falta? Declarar suma. Declarar suma, ¿verdad? Pero pues acá las declaramos que no. ¿Por qué no? Pero Sí. esa parte Funciones va aparte, ¿no? las variables en las funciones. en las Así del es, main. esta variable forma parte de la función menú, ¿sí? Pero pues ya esta es otra función. No la va a poder ver la función promediar a la variable suma, porque pues se encuentra dentro de la variable de la función menú, ¿sí? ¿Qué más me falta? El return se quita el promedio. No es necesario declararlo. Muy bien. Nada más retornamos suma entre el tamaño, ¿verdad? Perfecto, ya no necesitamos declararla. Muy bien. No faltan ahí los dos puntitos al lado de int suma, porque no me puso coma. Bueno, punto y coma, perdón. Ah, sí, claro. Aquí es punto y coma. Sí, muy bien. Ya estaría completa, ¿verdad? Nuestro ejemplo. Dame el elemento. Puse 10 hace rato, ¿ah? Sí. Listo. Muy bien, entonces ya hicimos el mismo ejemplo, pero esta vez con función. ¿Sí? ¿Dudas de este programa? No. ¿No? Profe, Mande. ¿No? Ah, pensé que iba a ¿puedes preguntar. subir el código? Porfa. Ah, No. Es que ya no sube más, hasta ahí llega. ok, gracias. Bien. Arreglo multidimensional. Vamos a ver qué es esto de los arreglos multidimensionales. Un uso común de los arreglos multidimensionales es la representación de tablas que organizan información en filas y columnas. ¿Sí? Díganme ustedes, por favor, cuál es la fila. ¿Las horizontales o las verticales? Las horizontales. Las filas son las horizontales, muy bien. Y las columnas, por supuesto, las verticales, ¿verdad? Para identificar un elemento de una tabla se usan dos subíndices. El primero corresponde a las filas y el segundo va a corresponder a las columnas. Entonces, pues aquí tenemos las filas. Todas estas son filas. Y las columnas van en este eje, todas estas serían las columnas. Como ustedes bien dijeron, las filas son las horizontales y las columnas las verticales. Aquí, por ejemplo, tengo un conjunto de tablas, ¿verdad? ¿Cómo podrían representar en su código este esquema? Con una estructura. Más fácil utilizando solamente arreglos. Un arreglo tridimensional. Muy bien, un Una arreglo matriz. Bueno. tridimensional, ¿verdad? Un arreglo tridimensional. ¿Sí?
Bien, ¿cuántas filas alcanzan a ver? 5. 5, muy bien. ¿Y cuántas columnas? 8, ¿no? 8 Sí, columnas. 8. Entonces aquí pondría 5. Aquí pondría 8. ¿Y aquí qué número pongo? 6. 4. 6. Sí, 6. 6 porque son 6 tablas. Muy bien. Este sería un arreglo tridimensional que me representa un arreglo de tablas, ¿verdad? Un conjunto de tablas. Bien, ¿alcanzan a ver el puntito azul? Sí. ¿En qué posición se encuentra? 1,3,6. 1,3. 1, luego 3 y por último 6. ¿Y el rojo? 4, 6, 3. 4, 8. 6, Sí, 8. 4, 4, 8, 8, 3. 3. Muy bien, entonces Y iría 3. en el 4, 8, 3. ¿Sí? Muy bien. Bien, entonces el arreglo bidimensional, ya cuando es más de uno es multidimensional. Así vamos a escribir los datos para un arreglo bidimensional, ¿verdad? Entonces, como ustedes bien decían, las horizontales son las filas. Y como leímos, el primer índice va a corresponder a las filas, ¿sí? Entonces, en la fila 0, el primer índice va a ser 0, ¿sí? Y el que va cambiando es el que corresponde a las columnas. Las columnas son las verticales. Esta sería la columna 0, entonces el segundo índice va a representar a las columnas. Aquí iría 0, aquí iría 1, aquí 2, aquí 3. ¿Sí? En la fila 1 vamos a hacer la correspondencia con las columnas. Vamos a tener 1, 0. En la fila 1 correspondiente a la columna 1 vamos a tener 1, 1. En la fila 1 correspondiente a la columna 2 vamos a tener 1, 2 y así sucesivamente. ¿Sí? Como pueden ver, cuando recorremos la fila, el que no se mueve es el índice correspondiente a la fila, siempre va a ser 0. Pero cuando estamos recorriendo sobre la columna, aquí aparece 0, 0 y 0. El índice que se mueve, que se incrementa, es el de la fila. Aparece 0, 1 y 2. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahorita? No. No. No, profe. Bien, para recorrer un arreglo multidimensional vamos a poder utilizar sentencias por anidadas. ¿Sí? Por ejemplo, for desde igual con 0 y menor que 3 y luego inmediatamente anidando otro for. En este caso, J de J0, J3, J1. Entonces, se llenarán primero todas las columnas de la primera fila, luego todas las columnas de la segunda fila y así hasta terminar el llenado del arreglo. La sintaxis para declarar un arreglo de más de una dimensión es, primero se pone el tipo de todos los datos que van a conformar a mi arreglo. Después voy a poner el nombre del arreglo, que pues en realidad es el nombre de todas las variables, pero que vamos a hacer referencia mediante los índices. Después, entre corchetes, voy a poner el tamaño de la primera dimensión, luego el tamaño de la segunda dimensión, el tamaño de la tercera y así sucesivamente hasta de tamaño n. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo. Voy a tratar de hacer ejemplos pues un poco diferentes a los que vienen en las presentaciones. Así tienen pues más de un ejemplo, ¿no? Bien, bien, bien. ¿Partimos de 0 o rehusamos 1? Usamos. ¿Rehusamos? ¿No quieren que escriba todo? Sí. Algunos sí, algunos no. Bueno, vamos a escribirlo rápido, rápido, rápido.
más rápido. Declaro un arreglo bidimensional. Este arreglo bidimensional, como vimos, debe de tener 2 dimensiones. ¿Qué tamaño quieren para la primera dimensión? 5. ¿Y para la segunda? 8. 8. Ahí está. Bien, voy a recorrer el arreglo para llenarlo. El primero va a ir desde I igual a ¿qué? A 0. A 0, luego. ¿Y menor que quién? 5. Que 5. Y de 1 en 1, ¿verdad? Ahí está. Luego con J. Desde igual con 0, J ¿hasta dónde? 8. 8. 8. Hasta 8. Y también de 1 en 1, ¿verdad? Muy bien. Voy a llenar el arreglo. Voy a decir que A y J va a ser igual a... ¿Qué les parece si ponemos esta vez en automático que sea I más J? ¿Qué más? Más 2, ¿no? O I por... Bueno, sí, I más J más 2, está bien. ¿Sí? Ahí está llenado mi arreglo. Ahora lo voy a recorrer nuevamente, pero esta vez para imprimirlo. Vamos a averiguar qué números en automático me puso mi compilador. Entonces, con un par de ciclos for, lo voy a recorrer para irlo imprimiendo. ¿Sí? Y pues simplemente con un printf vamos a imprimir A y J. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí. Perfecto. Vamos a darle. Y tengo un error. ¿Me faltó qué? Un punto y coma me faltó por ahí. Ah, caray, otro error. ¿Cuál es? El otro Quítale punto y el coma for, en donde está el for, el de arriba, ahí, arriba. En la línea 11. Ah, bueno, ya no. Ay, ay, ay. Moví la ventana. Ahí está. Y aquí están mis números. 2, 3, 4. Híjole, se ven re feos, ¿no? ¿Qué les Sí. parece que les damos un formatito? Vamos a poner aquí que me imprima un salto de línea. Voy a poner que me imprima aquí un salto de línea. ¿Sí? Este no va aquí, esta llave. Y aquí que me imprima un tabulador. Y aquí cerraría la llave. La llave del primer for. ¿Sí? Vamos a ver ahora cómo lo hace. Ahí está. ¿Sí? Como pueden ver, esta sería la 00, ¿no? Sí. Luego la 01, la 02, 03 y así sucesivamente. ¿Sí? Vamos a hacerlo para que se vea gráficamente. Entonces, aquí voy a poner %D, y lo que voy a incluir es IJ. IJ. ¿Sí? Y aquí está. La 00, la 01, la 02, la 03, la 04, la 05, 06, 07, 10, 11, 12, sucesivamente, 20, 21, 22, 30, 31, 33, 43. ¿Sí? ¿Se aprecia más o menos? ¿Dudas? Sí. No, profe. ¿No? Muy bien. Seguimos. Programa que suma todos los... Ah, ya. Bueno, pues podríamos hacer ese, ¿no? Que obtenga el promedio de todos los datos. ¿Va? ¿Sí? Sí. Entonces podríamos modificar este, en vez de que solamente lo llene, bueno, después de llenarlo, podríamos declarar una variable entera suma igual con 0, ¿sí? Y luego vamos a agregar una llave para que pues me alcance a ver la siguiente línea que quiero introducir, ¿sí?
Y pongo que suma va a ser igual a qué? A suma más quién. Más A, corchete I, Ajá. corchete J. Claro, a cada elemento del arreglo, ¿verdad? A y J. A cada elemento del arreglo, ¿sí? Entonces, después podemos poner tu promedio es. El promedio es. Porciento F y sería suma ¿entre quién? 40. Entre 40, ¿verdad? ¿Qué sería el total entre 40? Sí, entre 40. Entre 40, ¿sí? Porque son las filas por las columnas, ¿verdad? Muy bien. Pues vamos a hacerlo. Ahí está. El promedio es 0. ¿Qué les parece? Díganme por qué me salió 0. Porque no tiene datos la matriz, ¿Cómo no? Aquí están. pero no están llenados por el usuario, ¿no? Es el default. Están llenados por el programador. Aquí está, se van llenando. El primero es 2. Y se va acumulando a suma. ¿Sí? Vamos a jugar con esto. Vamos a ponerle 40, ¿no? Vamos a ver qué hace. Sigue siendo 0. Y si le pongo 40.0. ¡Ah, qué barbaridad! ¿Sí? ¿Sí se fijaron por qué? Sí. Sí, porque solo estaba dividiendo entre un número entero y entonces un número entero entre un número entero, pues me va a dar un número entero, pero pues lo que queremos imprimir es un número flotante, entonces pues por eso nos pintaba 0 el programa. Entonces yo al cambiar aquí por un número flotante, pues ya me permitió que se hiciera el cast implícito. Toda esta cifra pues ya se convirtió a un número flotante. ¿Por qué en el programa pasado no ocurrió esto? Porque cuando divida eso solo tratará de imprimir un número entero y por alguna razón el programa decidió que tal número era 0. Ajá, sí, en este programa por eso puso 0. Pero en el anterior programa no pasó eso. ¿Por qué? Ya habíamos declarado el Sí. float que era igual a tal y Ajá, de esa manera el programa había convertido los datos a flotantes. es correcto, porque habíamos declarado primero la variable promedio como flotante, entonces el programa realizó el cast automáticamente a flotantes los dos operandos. Muy bien. Y en el caso de la función, ¿qué pasó ahí? Porque retornamos suma entre 20. ¿Qué pasó ahí? No entendí bien la pregunta. Sí, La función ya estaba declarada como un flotante. es Entonces, como correcto. era la función declarada, ya Ajá. Sí, porque aquí convierte tengo un return. entero y aquí también tengo un entero, pero al programa le dijimos que vas a retornar un flotante. Por eso nuestro compilador dijo, pues entonces convierto estos a flotantes porque me requieren que yo retorne un flotante. ¿Sí? ¿Más o menos? Sí, sí, sí. Perfecto, muy bien. Seguimos pues. Faltaría pasar un arreglo por arreglo bidimensional por medio de una función, pero no nos va a dar tiempo porque como pueden ver, pues está más larguito, ¿no? El programa, ¿sí? Entonces, los 7 minutos que quedan, 6 minutos, vamos a resolver dudas si las hubiera. Si no tienen dudas, pues ya se pueden desconectar y nos veríamos. Mañana tenemos clase, ¿no?
de laboratorio. Sí, laboratorio. Así es. Entonces, igual a las 5. Si no tienen dudas, se pueden desconectar y me quedo con aquellos que tuvieran dudas. No importa si son de los programas desde el 1, todos los que hicimos desde la cadena. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Sale? Ok. Muy bien. Hasta mañana, profe. Nos vemos mañana a las 5. profe. Mañana. Gracias. A ustedes. Hasta mañana, profe. Descansen. Profesor, yo tengo una duda, pero nomás es de la tarea. Ajá. Dígame. Bueno, ya la terminé, nada más que no alcancé bien a anotar el formato en como lo había pedido. Ajá. Entonces no sé si me podría decir bien el formato y lo del cómo va con nombre y así. Sí, lleva su nombre y toda la tarea es escrita a mano. Ok, puede ser en el cuaderno y en una hoja, ¿verdad? Sí, puede ser en un cuaderno, en una hoja de reuso, no hay problema. Ya nada más lo escanea, lo pasa a PDF y eso es lo que sube. Y ya. A mano, pasada a PDF. El PDF no tiene que tener un nombre en específico. No, con su puro nombre basta. Ok, bueno, muchas gracias, profe. Okay, Por nada. Ok, bueno, muchas